buenas tardes. Ya son las 6 de la tarde con 7 minutos y para mí es un gusto estar en este programa semanal de Hablemos de Emociones con la experta en salud mental, Julieta Ponce. Julieta, buenos días. Buenas tardes, perdón. Hola, sí, yo traigo el chip del noti, discúlpame. No te preocupes. Hola, lo importante es el saludo. Hola, buenas tardes a todos los que nos siguen, a todos los que nos están viendo en este momento. Ya saben, compártanos, escríbanos, mándenos mensajitos si es que tienen alguna duda. Este tema creo que se ha generado como bastante ahí de querer saber. Desgraciadamente la semana pasada no pudimos transmitirlo, pero bueno. Esta semana ya se nos hizo justicia y esperemos que, recuerden, no se nos caiga la transmisión y todo salga muy bien. Pero ustedes escríbanos, mándenos sus dudas, mándenos sus comentarios, cuéntenos cómo les ha ido, porque sé que es un tema que nos va a llegar a todos. Todos vamos a salir raspados. Sí, yo que más que tema, yo diría que este es un temazo. ¿Por qué? Porque efectivamente a todos nos pega, nos raspa. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de las heridas de la infancia y cómo repercuten en mi yo adulto. Tal vez usted no ha escuchado el término heridas de la infancia, pero cuando Julieta empiece a hablar del tema, seguramente usted va a decir, sí me identifico con estas situaciones. Así es que, pues si usted tiene dudas, comentarios, preguntas, no dude en dejarlos ahí para que nosotros se lo podamos hacer llegar a Julieta y que ella nos comparta, nos responda desde su perspectiva como profesional de la salud mental. Así es que, pues ya comenzamos, ¿no? Perfecto. Vamos a comenzar partiendo de qué son las heridas de la infancia. Muy bien. Bueno, creo que es importante recordar, para quien no lo sepa, que nosotros desde que estamos en la pancita de nuestra mamá, lo que ella ve, lo que ella escucha, lo que ella piensa, lo que ella siente, lo que ella come, el cómo se siente en general, todo eso yo lo siento desde ahí, desde la pancita de mamá. Entonces, desde allí yo voy generando cierta como configuración de mi personalidad. Es decir, si mi mami tuvo un embarazo muy tranquilo, muy en paz, si me hablaba, si me chiqueaba, yo voy a escuchar la voz de mi mamá y eso va a ser tranquilizante para mí, porque obviamente por medio del cordón, eso que mi mamá segrega en su cerebro, esas hormonas de la felicidad, de las que ya les he hablado en otros programas, se va a transmitir al bebé. Entonces el bebé se va a sentir querido, se va a sentir seguro, se va a sentir amado, aún cuando no está fuera de la pancita. Entonces desde el vientre, así de importante es, porque se empieza a generar ya cierta estructura de carácter, que esto obviamente va a tener repercusiones cuando yo nazca y también en mi vida adulta. ¿Sale? Si bien creo que es muy importante que aclaremos que la infancia no es destino, es decir, yo pude haber tenido una infancia sumamente traumática, pero eso no me va a definir para toda mi vida. Me refiero a que yo puedo cambiar ese destino, hacerme responsable de esas heridas. Ciertamente ninguno de nosotros somos responsables de las heridas que se nos hicieron cuando éramos niños, porque van a ver que todos tenemos heridas, se van a identificar con una o hasta varias, quizás hasta las 5 heridas, que es la que vamos a manejar, pero yo adulto sí puedo llegar a sanar. Yo en lo personal, y esa ya es mi opinión muy personal, creo que al final siempre queda una cicatriz. O sea, sí sana, sí puede llegar a sanar de una manera adecuada, de una manera que me haga ser productivo, que me haga ser funcional, pero pues sí va a quedar, mientras más profunda la herida, pues más grande probablemente la cicatriz, y esa ya es mi opinión muy personal. Es decir, siempre como que vamos a estar como cojeando de ese pie, pero sí podemos llegar a sanar una gran parte, a hacer diferente mi destino, y eso ya me va a corresponder a mí. ¿Qué quiero decir con esto? El dolor lo podemos usar y deberíamos de usarlo como un motor de cambio. ¿Sale? Eso que me duele, eso que me hace ser disfuncional, eso que me está causando tanta desdicha, yo lo puedo usar
que sea ese impulso, ese trampolín para yo cambiar, mejorar y sanar esa herida y entonces convertirme en otra persona. También el dolor me puede causar conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas, eso que me está doliendo, yo puedo llegar a crear conciencia de por qué me duele, por qué me duele, por qué me duele, y entonces empezar a buscar, y hasta que encuentre de dónde nace eso, y esto me va a ayudar nuevamente a crecer como persona, a ser una persona más completa, a ser una persona con todos esos lados ya integrados, porque muchas de nosotros estamos en ocasiones fragmentados, podríamos decir, porque estamos pues quebrados, estamos destrozados, estamos machucados, ¿no? Entonces, ese dolor puede ser precisamente el motivante para que se unan esas piezas y yo me sea una persona y un ser ya mucho más completo. Ok. Julieta, ¿cómo se identifica una herida emocional? Cada una de las heridas vamos a darnos cuenta que tiene como sus características en específico, ya más adelante que hablemos cada una de ellas, pero en general, pues vamos a ver que la persona no se siente feliz, hay un estado de disconfort, hay un estado que algo duele, que algo no es, o sea, por ejemplo, no puedo confiar en los demás, o me da vergüenza hablar en público, o cuando alguien se me quiere acercar yo lo alejo. Entonces, como este tipo de actitudes que son al final nocivas para mí o autosaboteantes, son como esos indicadores de que algo hay, ¿no? O sea, una persona sana no tendría por qué desconfiar de los demás, no tendría por qué huirle al compromiso, no tendría por qué alejar a las personas que lo quieren, no tendría por qué sentirse avergonzada o que nadie lo vea o querer que pasar totalmente desapercibido, ¿no? O sea, que no me deje hacer como mi vida como debería de ser. Esos son algunos indicadores, pero cada uno de ellos pues tiene, les digo, cada herida va a tener muy específico cuál es el daño en cada uno, ¿no? Sí. También es muy importante, bueno, entender que tenemos un cuerpo físico, pero vamos a hablar también como de un cuerpo emocional, es decir, mi psique, mi yo emocional, mi yo espiritual, como cada uno de nosotros lo queramos llamar, ese niño interno, también en algunas ocasiones así lo llamamos, debe de construirse y debe de nutrirse principalmente de 3 cosas, que son el afecto, la pertenencia y la estructura. Para que una persona sea sana afectivamente, emocionalmente, es importante que tenga estos 3 elementos, que yo me nutra desde que estoy en la pancita de mi mamá. Entonces, imaginen, por ejemplo, una persona que durante su embarazo le tocó a la mamá perder a su mamá, ¿no? Entonces, desde que está en la pancita, yo que estoy en la pancita, me va a tocar sentir tristeza, abandono, sufrimiento, y probablemente cuando nazca y yo siga, o mi mamá siga con el duelo, no me va a prestar la misma atención que si no hubiera estado pasando por esta situación. Les he comentado que la depresión postparto, por ejemplo, es muy común. Entonces, una mujer que sufre depresión postparto obviamente no va a dar ni el cariño, ni la atención, ni el afecto que el bebé necesita. ¿Por qué? Porque está teniendo sus propias luchas internas. Por eso siempre les he dicho que es muy importante que lo primero que yo haga en mi vida sea preocuparme por mi salud mental. Porque si yo estoy bien, si yo estoy sana, yo estoy sano, me va a ser fácil dar amor a los demás. Pero si yo no lo estoy, por más que quiera, por más que ame a mis hijos, a mi pareja, a mis papás, a mis hermanos, no voy a poder darlo, ¿sale? Y todo esto, les digo, va configurando el cómo yo voy a crecer. Se habla que los primeros años de vida, algunos dicen que los primeros 3, otros dicen que los primeros 5, otros dicen que los primeros 7, pero en general la primera infancia es como la parte que nos va a configurar mucho y va a determinar mucho el cómo yo vaya a ser de adulto. ¿Sale? Les mencionaba que no por eso quiere decir que ya no puedo cambiar. Y tampoco nos vamos a escudar con eso. Es que porque yo sufrí maltrato, yo sufrí esto de chiquito, sí, digo, y está
súper cruel, pero ya ahorita adulto sí necesito hacerme responsable de eso. Aplica esta frase, Julieta, de que podemos sentir dolor y que eso es inevitable, pero el sufrimiento sí lo podremos evitar. Así es. En ocasiones, digo, y esa frase se me hace muy padre, obviamente el dolor es parte de la vida, o sea, el nacer duele, el crecer duele, ¿no? El pasar de una etapa a otra, por ejemplo, que salgan los dientitos, duele. Cuando crezco, hasta temperatura, bueno, fiebre me duelen los huesos, que dicen que los huesos no duelen, pero, o sea, ¿no? Es como comúnmente lo llamamos, o sea, el crecimiento sí lleva un poco de dolor, ¿no? Pero efectivamente no tenemos como por qué estar ahí retorciéndonos, porque de verdad hay personas que nos encanta estarle dando vueltas al dolor y ser la víctima de nuestra vida. Y sí, a lo mejor sí es cierto, tenemos una vida súper fea, pero es la vida que tenemos y necesitamos mejorarla, ¿no? O sea, puedo elegir o seguir en esa vida miserable, sí, o cambiar y salir de esa vida miserable, ¿no? Y que eso yo creo que sería lo ideal. Bueno, los 3 aspectos que les decía de los nutrientes que son muy importantes, pues es el afecto. Esto obviamente lo vamos a ver con ternura, con empatía, con amor, con caricias, con las miradas, con que mamá me dé pecho, con que mamá me alimente. Digo, no es crítica, pero por ejemplo me ha tocado ver un montón de mamás que dejan al niño, le ponen una almohada y le dejan el biberón y allá esté bolas, ¿no? Imaginen el afecto que está recibiendo ese niño, ¿no? O recuerdo, ahorita se me viene a la mente una imagen de una chava que le ponía el bibi en el portabebé, porque ni siquiera la abrazaba, en el portabebé, el bebé le ponía en una almohada y con el pie mecía el portabebé, ¿no? Para que el niño se durmiera y se callara. Imaginen, pues, qué afecto, cuál caricia, cuál contacto está recibiendo ese bebé. Y eso decimos, al cabo no se acuerdan, no se acuerdan conscientemente, pero esa herida se va quedando. O sea, cuando estamos grandes, hay personas, y de verdad que me ha tocado, que dicen, es que Julieta, no sé por qué tengo depresión, por qué me dan tanta ansiedad, por qué tengo esto si yo tuve una infancia feliz. Lo que yo me acuerdo son cuestiones felices, pero la realidad es que han tenido, o sea, como muchos acontecimientos que no son conscientes, pero aunque no seamos conscientes, nuestro cuerpecito emocional sí lo sabe y sí quedan esas marcas. A eso me refiero con las heridas de la infancia, ¿no? De la infancia, perdón. Así Julieta, es. En este sentido, tú nos estás hablando de las heridas de la infancia, ¿no? ¿Sabemos o se sabe cuántas heridas de la infancia existen? Sí, bueno, son 5 de las que se hablan. De hecho, les recomiendo un libro que se llama Transforma las heridas de tu infancia. Está fácil, lo pueden descargar en PDF, no son como tantas páginas. Entonces, creo que si les gusta este tema y les late, ahí van a encontrar muchísima información sobre sobre este tema en específico. Sí, son 5, que sería el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Estas 5 heridas, pues son las que nos van a ir marcando y el cómo yo me voy comportando, ¿no? Sí. Les mencionaba lo de los nutrientes porque de verdad que es muy importante que yo tenga como conciencia de si me faltó afecto, de si me faltó estructura. ¿A qué me refiero con estructura? La estructura, nosotros necesitamos tener reglas y límites bien definidos, porque esto va a crear en mí seguridad. Por eso les digo que es tan importante, y es parte del maltrato infantil que los niños no tengan reglas, que no tengan reglas definidas. Cuenta como maltrato porque es parte primordial de cómo la persona se va a formar como persona. Y esto, las reglas y los límites me hacen sentir seguro. O sea, yo sé que si juego en la pelota dentro de mi casa va a haber un castigo, va a haber una consecuencia, como cada una de las casas lo quiera llamar. Pero si a veces mi papá me regaña, a veces no me regaña, a veces me pega, a veces hasta me deja jugar. Me aplaude. Me aplaude, que mira, o sea,
no pasa nada, ya tumbó el jarrón, ya lo quebró. En cambio, cuando va de malas, pobre de ti si le agarras la pelota y tas, o sea, crea demasiada inseguridad y no sabemos cómo comportarnos. Entonces me va a ser muy difícil como cuando yo entre a un lugar el saber cómo comportarme y me va a costar muchísimo trabajo, ¿sale? Y la otra que era la pertenencia, es necesario tener una identidad, es necesario pertenecer a algo, a alguien, ya sea mi familia, ya sea a un grupo, a un país, ¿no? Ser mexicano, por ejemplo, decir, es que yo soy mexicano. Es muy importante porque eso me crea identidad, porque eso me crea como este grupo en donde yo me puedo sentir cobijado, ¿no? Imaginen el caso, por ejemplo, de muchas personas que han sido criados por sus abuelos en lugar de sus papás, y les dicen papás a sus abuelos, y a sus papás no saben ni cómo nombrarlo, entonces no hay una pertenencia, yo no sé a quién pertenezco, yo no tengo una familia nuclear. Mi familia nuclear, ¿qué es? Papá, mamá, ¿sale? Y ahí vamos a entrar probablemente en controversia, pero papá y mamá siempre van a ser le llaman relaciones objetales, o sea, esté o no esté, yo no lo puedo reemplazar, ¿me explico? A lo mejor mi papá murió, y tengo una figura paterna que viene y reemplaza, y a lo mejor hizo excelente papel, pero ese abandono, que no fue intencional, porque murió, no lo decidió, pero por las circunstancias de la vida, mi papá ya no está, y aunque vengan otras figuras, yo voy a sufrir el abandono de mi papá, aunque no fue elección de mi papá, ¿no? Porque hay que ver, hay abandono en el que se elige, hay uno que no se elige, o hay papás que están presentes, pero no están presentes, ¿no? Y así también, desgraciadamente, hay muchas familias en la actualidad que están los papás, pero no están los papás. Sí. Julieta, tú señalas que existen 5 heridas de la infancia, ya nos las enlistaste, nos las mencionaste. Quiero aprovechar el comentario que hace Óscar Cárdenas para hilarlo en la entrevista. En primer lugar, nos manda saludos. Muchas gracias, Óscar. Dice, como siempre, este programa con temas muy interesantes. Gracias. Julieta es la que propone los temas, siempre muy buenos, temazos. Y pregunta si es posible identificar heridas emocionales en las personas. Pero antes de responder a esa pregunta, me gustaría que nos dijeras, tal vez uno por uno, o sea, una por cada herida de la infancia, cómo se manifiesta, en primer lugar, cómo se da la herida, como ahorita que nos decías del abandono, y cómo esta se podría identificar. Okay, no sé si es mucho pedir. No, claro que sí. Bueno, las personas que han padecido abandono, pues obviamente su mayor enemigo va a ser la soledad, ¿no? Nunca van a querer estar solos y siempre vamos a buscar estar constantemente como queriendo captar la atención de los demás, ¿no? En este sentido, les va a costar mucho trabajo el responsabilizarse de sí mismos, el ser un adulto, porque siempre voy a ser como ese niño que no tuvo atención, o sea, que se sintió abandonado, que no le dieron ese cariño, esos nutrientes que les decía, no los tuvo, entonces todo el tiempo va a estar buscando, va a estar en búsqueda de la atención. Entonces, de igual medida, muchas de las veces las personas dejamos de lado nuestras necesidades para valorar a la otra persona para que no se vaya. O sea, yo me voy a convertir en lo que tú quieras que sea, pero para que no me dejes. ¿Y pierdes identidad? Y pierdo identidad, sí, claro. O sea, yo te voy a perdonar todo lo que tú me hagas porque yo no quiero que me dejes, porque mi gran miedo es quedarme solo, ¿no? Porque ya tuve el abandono. Entonces, otra característica, va a tener relaciones de dependencia, voy a sentirme una niña incapacitada toda mi vida, no suficiente, no lo suficientemente adulta, sentirme víctima de las circunstancias, lo que te mencionaba, muchas veces nos vamos a estar como ahí con ese dolor porque me abandonaron. ¿Por qué? Porque el abandono, ¿qué trae consigo? El no soy suficiente,
no soy merecedor de amor, algo debe de estar mal en mí que me abandonan. ¿Me explico? Entonces, cuando yo tengo una relación, como no puedo subirme al nivel, porque todo el tiempo voy a estar al sí, o sea, no, voy a ser una niña buscando esa atención, la persona pues no va a tener un amor sano y la van a abandonar. Y entonces eso va a reafirmar que no es merecedora de amor, que no es merecedora de cariño, que haga lo que haga, no la quieren y la abandonan, ¿no? Es como entrar en un círculo vicioso. Sí, así es, ¿no? De igual manera, pues va a abandonar sus sueños con tal de que no la dejen o que no lo dejen. Puede permitir abusos para precisamente que no la abandonen, la van a abandonar y va a seguir en este círculo. De igual manera, pues, ¿cómo lo podemos remediar? Sí, que esa sería la parte. Que sería la parte de. Sí. Bueno, hay que estar comprometido con lo que yo siento, con lo que yo digo, es decir, cuando yo me empiezo a empoderar, cuando me doy cuenta de que no pasa nada si me encuentro sola porque al final, o solo, porque al final voy a ser yo quien me va a dotar de eso, o sea, no ocupo buscar externo, yo me lo puedo dar. Obviamente es un proceso muy largo, les comentaba antes de entrar, ¿no? O sea, no es de la noche a la mañana, es un proceso que va a durar probablemente toda la vida, ¿no? Porque voy a remediar una cosa, pero después va a surgir otra, sí, ¿no? Pero pues así es esto, de nuestra parte emocional, responder con madurez y con adultez, ¿no? Ya no soy esa niña o ese niño desvalido que me abandonaron. Tengo que empoderarme y saber que soy una mujer o un hombre que valgo la pena, que tengo un buen de cualidades, un buen de cosas buenas y que ya no me van a abandonar porque merezco amor, merezco atención, merezco cariño, ¿no? Y darlo y recibirlo. Sí, pensar tal vez que si sufrí abandono en la infancia, no fue una circunstancia que yo resolver, sino que la responsabilidad está en otro. Así es. Sí, o sea, aquí es muy importante entender, cuando estamos chiquitos, desgraciadamente los niños siempre nos culpamos a nosotros, o sea, creemos que mi mamá, mi papá no me quieren abrazar porque tengo algo malo, porque soy un mal hijo, porque soy una mala hija, porque soy un mal niño, ¿no? Entonces todo el tiempo creo que yo soy el que tiene el problema, ¿no? Si mi mamá se emborracha, voy a pensar que es por mi culpa. Si mi papá se va con las chicas del Pico Colorado, decía en mi casa, es porque no quiere estar conmigo porque no merezco a la atención, no merezco que alguien esté conmigo, ¿me explico? Sí. Entonces, cuando yo empiezo a quitar como todo eso, o sea, entender que las personas tienen carencias. Por eso también les recomiendo el libro Tu hijo, tu espejo, porque nos habla precisamente de eso, de con todos esos miedos y con todas esas carencias, los papás tienen hijos. Esa es la realidad, ¿no? Y uno como hijo en ocasiones se te olvida que tu papá es un ser humano como cualquier otro, con carencias emocionales y probablemente con un montón de heridas. Y se nos olvida que no es que lo hagan por fregarnos, perdóname la palabra, no es que lo hagan por fregarnos, es porque es lo que tienen dentro de sí, ¿no? Y cuando yo realmente llego a entender eso, de verdad, que baja muchísimo la culpa que yo me había generado. O sea, que yo pensaba que era por mi culpa, que era porque no me quería, que era porque yo no era suficiente. Entiendo que no soy yo, entiendo que son las necesidades que tiene papá y mamá, que tienen sus heridas, que tienen sus mil cosas. Por eso, de verdad, antes de tener hijos, vayan a terapia. Para que precisamente, digo, nunca vamos a ser perfectos, sí, pero por lo menos ser mucho más conscientes de todo esto que traemos, sí, para que precisamente no lo estemos aventando a los demás, ¿sale? Sí, porque se daña de manera inconsciente. Sí, digo, los puedo amar con todo mi ser, pero aún así, si yo traigo todo esto, o sea, lo voy a aventar, ¿no? Y es muy importante. Sí. De igual manera, es muy importante, pues, el no ser tan complaciente. La persona con esta herida tiene que cambiar esa actitud de tener que satisfacer a todos antes que a sí mismo,
y bajarle a la queja, bajársele a la victimización de, ay, pobrecito de mí, pobrecito de mí. O sea, ya estuvo, o sea, hazte responsable, toma las riendas y tú puedes, ¿no? Y esto va a cambiar. Les digo, obviamente es un proceso, no es como, de hoy ya estoy empoderado, ya estoy empoderada, ya cambié. Es un proceso. Sí. Julieta, tú señalabas que el rechazo es la segunda herida emocional. ¿Cómo se configura el rechazo como herida emocional? ¿Cómo ocurre en la infancia y cómo repercute el rechazo en la vida adulta? Sí, claro. Bueno, pues una de las heridas también que implica como demasiado dolor, pues es el que me hayan rechazado, ¿no? Y me pueden rechazar de muchísimas maneras. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el que mi papá siempre quiso hombres y nací mujer, ¿no? De que no me querían ya tener y fui el que se vino de a gratis, ¿no? Que, o sea, el que rechacen como muchas partes de mí, de, ay, es que eres tonto, o ay, es que tú no eres como tu hermano, o ay, como toda esta parte, entonces me hace creer que yo no tengo derecho de existir, ¿no? O sea, cuando a mí me rechazan mis papás, pues creo que no tengo derecho de existir y que por consecuencia, pues carezco de valor, es decir, pues no valgo. Y bueno, de igual manera suelen tener muchas actitudes autodestructivas, es decir, probablemente de grande va a entrarle al alcohol o a las drogas o a todo, ¿no? Todas las conductas que sean autodestructivas. La anulación como persona, la sensación de no ser querido, el miedo al contacto. Obviamente, si a mí me rechazan, ¿qué voy a hacer? Me voy a encerrar. Ya no voy a pedir cariño, ¿no? Recuerdo que me contaba una vez una persona, dice, yo fui a abrazar a mi mamá y mi mamá me dijo, quítate, ¿no? Dice, fue la última vez que yo intenté, dice, estaba súper chiquita, como de 3 años, y no se me olvida, ¿no? La persona tiene, no sé, 50, 60 años. Dice, desde ahí jamás le volvió a pedir un abrazo, ¿no? Y entonces a mí me cuesta muchísimo trabajo pedir un abrazo a mi pareja. Ya no se diga a los demás, a mi pareja, ni siquiera a mi pareja le puedo decir abrázame. O me abraza y inmediatamente me siento incómoda, ¿no? ¿Por qué? Porque fui rechazada. Porque cuando yo necesité amor, me rechazaron. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo, todas mis cualidades, todo lo que soy, empiezo a rechazarlo también. Y que es muy importante que hagamos, pues confiar en que sí soy capaz, en que sí merezco amor. Yo creo que eso es de lo básico. Saber que merezco amor, que todos somos merecedores de amor y de verdad debemos de comérnoslo, porque después alguien me da amor e inmediatamente me brinca el autosaboteo de no, algo ha de querer, pero no, es demasiado bueno para ser cierto. No, ¿por qué? Porque es este miedo, ¿no? De igual manera, pues aceptar cómo soy, respetarme, manifestar mis ideas y validar mis ideas, pero eso viene desde adentro, porque a veces ni siquiera las logro decir, porque yo acá en mi cabeza ya las di por, es que eres una tonta o eres un tonto, o no inventes, ¿cómo vas a decir eso? No, mejor quédate callado. O sea, ni siquiera nos atrevemos a decir que eso me lastimó, ¿no? Y es común, Julieta, encontrar a personas que lo dicen y que se señalan como de, ay, es que no puedo, no, es que no me va a salir mal. Podría entonces configurarse o tal vez no prejuzgar, porque también esta es la parte que no debemos hacer, ¿no? Pero una persona con estas características podría dar indicios de que entonces tuvo esta herida de la infancia. Sí. El autodesprecio es como la principal característica de la persona que sufrió rechazo. Es decir, me voy a estar autodespreciando todo el tiempo y autodestruyendo. Son como características que resaltan mucho en esta herida. Y efectivamente, digo, sí podemos irnos como dando cuenta
de cuál fue la herida que sufrió la persona por sus comportamientos, claro está, ¿no? Hace rato platicaba con mi jefa del trabajo, y también psicóloga, y hablábamos de esto, ¿no? Digo, es que entiendo por qué tal pareja que tuve es así, 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 porque sufre abandono, porque no tiene estructura, porque no tiene pertenencia, bla, 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 bla. Y yo le digo, es que yo te entiendo. Dije, pero entonces ahí sale la mía, la que yo quiero andarle solucionando la vida a todo mundo. Digo, por algo estudiamos lo que estudiamos, ¿me explico? Sí va determinando mucho nuestras acciones, vuelvo a lo mismo, hasta lo que estudié, ¿no? Sí. El por qué estudio lo que estudio muchas veces es por la necesidad y esa herida que tengo ahí, ¿no? La necesidad insatisfecha que tengo de atención, o que tengo de cariño, o que tengo de aceptación y valoración. O sea, si se fijan, digo, y con todo el respeto para los políticos, por ejemplo, los políticos que muchas personas que me ha tocado conocer, muchos de ellos tienen una gran necesidad de reconocimiento. ¿Y eso significa que tuvieron la herida de? Ahorita vamos para allá. Julieta. Pero sí, o sea, me explico, hasta lo que yo voy eligiendo tiene su que ver o sea, como carrera, tiene su que ver como con la herida que yo, vaya, ¿no? Por eso les digo que es un temazo, que de hecho ya son las 6:39 y nos falta todavía bastante, sí, ¿no? Sí. Vamos hablando de la humillación. ¿Qué te parece? Muy bien. Esta herida se abre cuando el niño siente que sus padres lo desaprueban y critican, afectando su autoestima. Es decir, lo ridiculizan, ¿no? O sea, cuando todo lo que hago es motivo de burla para mis papás, cuando yo tengo algo es como de, no manches, ¿qué onda? Por ejemplo, hay familias que no sé si a ustedes les ha tocado ver, pero todo el tiempo se están ridiculizando unos a otros, se están desaprobando, se están criticando. O sea, no se ve nada bueno, solo negativo, y todo el tiempo se están burlando el uno del otro. Pero les digo, las relaciones objetales, o sea, mis objetos de amor es papá y mamá, ¿sale? Va a haber muchas personas alrededor o que funjan como eso, pero al final esas dos relaciones van a ser mis relaciones objetales, ¿sí? Entonces, esta persona suele buscar el altruismo, el estar todo el tiempo en un lugar en donde se olvide de sí misma para entregarse a los demás. Para entregarse a los demás, ¿no? Mira. ¿Por qué? Porque la persona va a tender a ignorar sus propias necesidades, va a anteponer la de los demás. ¿Qué buscan con esto? Creemos, inconscientemente es un mecanismo de defensa, que si yo hago por los demás lo que me gustaría que me hicieran, en algún momento ellos van a regresar eso. ¿Me explico? O sea, yo busco no darle problemas a mis papás, al contrario, ayudarlos para que ellos en algún momento me volteen a ver y me den el cariño y el afecto y la atención que yo quiero que me den. Que no tuve cuando era niño. Tuve. Sí, entonces, si todo el tiempo me dijeron que pues era alguien de quien burlarse y que tenía muchos defectos y jajaja y jijiji, voy a buscar ser una persona buena para ver si así mis papás me llegan a querer y me llegan a prestar atención. ¿Vale? Entonces, no va a poner límites, va a permitir abuso, va a sentirse víctima de los demás y permitirles ser la víctima de los demás. ¿Por qué? Porque pues si mis papás me humillaban, está bien, es lo que yo conozco, es lo que vaya. Es mi ambiente natural y normal. Para mí eso es, y hasta decimos, es que están jugando, pues es que así nos llevamos, ¿no? Pero realmente... Es tan común, ¿verdad, Julieta? Sí. Digo, ahorita que me dices es como de... Me vienen a la mente, pues, varias escenas, ¿no? En donde, pues sí, o sea, la burla hiriente, esta carrilla insana, que lo que hace, pues, es humillarte. Sí, claro. ¿No? Pero es porque, volvemos a lo mismo, porque desde pequeños en casa no me enseñaron a poner ese límite, o sea... Para mí es algo normal humillar y ser humillado, porque así es como yo me desenvolví, ¿no?
De igual manera, va a criticarse duramente, va a humillarse, va a compararse constantemente porque pues todos van a ser mejor que esa persona, ¿no? Sí. Y bueno, va a ayudar a los demás a costa de sí mismo y atraparse en actividades porque va a buscar ser bueno y ellos buscan mucho la aceptación que no tuvieron. Vaya, qué bárbaro. ¿Pasamos a la traición? Claro que sí. La cuarta herida emocional, la traición. Muy bien, la traición. Obviamente, me preguntabas de los políticos, ya viste cuál era la... La traición, entonces. la humillación. Ellos ¿Es la humillación? Van a buscar el reconocimiento de los demás para precisamente sentirse lo suficiente, porque no tuvieron la atención y porque no fueron lo suficientemente buenos, y por eso busco ser actividades altruistas para que los demás me devuelvan en algún momento ese Que cariño. me reconozcan y digan que soy buena persona, que estoy ayudando a los demás. Sí, ok. Gracias. La traición o el miedo a confiar, pues obviamente surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres, ya sea porque no les cumplió una promesa, ¿no? En esto, bueno, va a generar sentimientos de aislamiento, de desconfianza, que en algún momento pueden llegar a sentirse también como envidia, debido a que otro niño sí tiene lo que le prometieron y yo no tuve lo que me prometieron, ¿no? Cuando yo tengo papás que me cumplen lo que me dicen, eso me crea seguridad, ¿no? Sea castigos o sean regalos. Cuando mis papás me dicen una cosa pero no me la cumplen, eso va creando en mí inseguridad. Y esto va creando que yo no pueda confiar, ¿no? Porque ya no sé si me van a cumplir o no me van a cumplir. Les pasa como el cuentito del lobo, ¿no? Que llega un momento en el que ya no, o sea, pero ¿qué pasa? Que yo en mi vida adulta pienso que todos me mienten. No todos mienten. ¿No? Entonces, cuando alguien se me acerca y me diga algo, yo creo que me está mintiendo. Yo creo que me quiere hacer daño, ¿no? Y bueno, siempre creen que ellos hacen todo, que nadie los apoya, que no saben recibir, van a hacerse muy autosuficientes porque se enseñan a no esperar como nada de nadie. ¿Son personas que no trabajan en equipo? Son personas que no trabajan en equipo. Ajá, las personas que regularmente como que yo puedo hacer todo. ¿Por qué? Porque les es muy difícil confiar en los demás. Entonces, para que no me desilusionen y no me vayan a como a traicionar, mejor yo lo hago. Pero entonces, ¿qué pasa? Que me va a ser muy difícil tener una pareja. ¿Por qué? Porque yo voy a estar todo el tiempo desconfiando de mi pareja, ¿no? El del abandono, las personas con abandono son muy celosas. Aquí más bien ni siquiera se llegan como a fusionar, por decirlo de una manera, porque ni siquiera me permito llegar a esa parte. No sé si... ¿No se crea como ese vínculo? Ajá, porque no voy a dejar que se me acerquen, porque no voy a confiar en los demás, ¿sale? Entonces, en general voy a creer que las personas son amenazantes. Cuando alguien se me acerque, yo me voy a alejar. Y bueno, esto a veces se va a hacer falta de confianza en sí mismos, porque aparentemente tengo falta de confianza en los demás. Pero si se fijan, volvemos a lo mismo. La parte es de que no soy merecedor de amor, que no puedo confiar en nadie, que no puedo contar con nadie. Volvemos a lo mismo. Entonces, porque soy insuficiente, porque no lo merezco, ¿no? Que es como el rollo que traen todos estos. Vaya. Es como de bastante información para tan poco tiempo, Julieta. Sí. 6:47. Controlan la vida todo el tiempo, buscan estar controlados, suelen ser manipuladores, desconectarse de sus necesidades. Regularmente su eje va a ser el trabajo o dinero, ser como muy fríos, muy no te necesito, no te ocupo, tú tu rollo, yo mi rollo. ¿Qué necesitan? Pues aprender a comunicarse, aprender a detectar sus necesidades, aprender obviamente a confiar, establecer relaciones libres
y abrazar todo ese miedo que traen, porque lo que a ellos les mueve es el miedo, ¿no? Órale. Muy bien. Y ahora, Por Julieta, último, hablemos de la injusticia. la injusticia. ¿Cómo podría configurarse la herida emocional de la injusticia? Ok, la herida emocional se origina cuando los padres son muy rígidos o muy fríos, muy distantes, cuando se tiene una educación autoritaria y no respetuosa ante ellos. Es decir, esos papás que castigan desproporcionadamente, ¿no? Claro que eso va creando en mí un cierto recelo, un cierto coraje, porque no merecía, me ha tocado escuchar historias demasiado crueles de porque pasó una mosca y me pegaban, ¿no? Porque está lloviendo y se mojó la ropa y me pegaban. Rompí un vaso. Y me pegaban, ¿no? Entonces, en el niño, pues va creciendo ese rencor y esa parte de la injusticia, de que efectivamente yo no merecía eso que tú me estás dando. Fue injusto, ¿no? Y entonces son personas que regularmente se van a esforzar al máximo para tratar de complacer, o sea, para que esa parte, ser merecedores de ese cariño que mi papá, mi mamá no me da, voy a tratar de ser el hijo ejemplar para ver si así, siguiendo tus reglas tan estrictas, en algún momento me puedes querer, ¿no? Y entonces les va a ser muy difícil llegar a sentir placer, llegar como a soltarse, llegar como a ser libres. Van a ser personas demasiado rígidas. Y si se fijan, personas que tuvieron papás demasiado severos suelen ser personas demasiado controladoras, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que así algún día voy a ser merecedora de ese cariño y esa atención. De igual manera, son personas que les cuesta mucho trabajo como soltarse de esas reglas y de esos límites y como dejarse fluir. De hecho, el problema de ser tan reprimidos es que puede llegar a haber desviaciones, ¿sale? Cuando yo reprimo algo demasiado, esto puede ser causante de que eso, entonces, algo que es tan natural, en algún momento entonces se vuelva insano o se vuelva enfermo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, no sé si recuerdas, hace ya varios años, estaba en la universidad, pero uno de los políticos de Estados Unidos estaba como muy a favor y estaba buscando penas muy fuertes para las prostitutas, ¿no? Que decía que pues eso pues es una deshonra, ¿no? Para quien ejerciera la prostitución. Ajá. Uh-huh. Entonces, esta persona después le descubren que todas las semanas iba a visitar lugares de prostitución, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tanto se reprimía esa parte que hasta lo aborrecía, hasta estaba súper en contra, pero el impulso era demasiado grande porque se empieza a distorsionar, porque algo tan sano, por ejemplo, como lo es la sexualidad, como lo es el tener sexo, como es el tener intimidad, lo reprimo, entonces se vuelve insano, ¿no? Por ejemplo, cuando le decimos a los niños, déjense ahí, no sea cochino, eso es sucio, bla, 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 bla. Entonces, creamos en ellos que eso es sucio y entonces empezamos a bloquear y dejamos algo que es tan sano y tan normal, tan natural, lo empezamos a convertir en algo insano. Entonces, estas personas, en casos extremos, pueden llegar a tener desviaciones sexuales, bla, 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 bla. O algún tipo de enfermedad, ¿no? Vaya. Muy bien, ¿qué debemos de hacer con ellos? Pues dejar que jueguen, que sean niños. Los niños son niños. Los niños necesitan jugar, brincar, divertirse, o sea, no ser tan rígidos. Les decía que es importante poner reglas, poner límites, porque esto les da seguridad, pero no al grado de que los asfixien, de que, o sea, una cosa, te pasaste ya un minuto, ya, ¿me explico? O sea, si ocupamos que jueguen, que tengan sus momentos de esparcimiento. Y esto va a ayudar a que los niños pues sean
mucho más sanos. Sí, Julieta, para cerrar el programa, porque ya son las 6:52, me gustaría repetirte esta pregunta de Óscar Cárdenas. ¿Es posible identificar heridas emocionales en los hijos? Sí, sí, sí. Sí podemos ver por medio pues estas características que les mencionaba, y también les digo, creo que va a ser como un común denominador, se oye bien me cacho, pero probablemente tengan los mismos que yo tengan porque se va repitiendo este patrón, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a cojear de ese pie, entonces cuando tenga un hijo, probablemente si el problema es recibir amor y dar amor, y entonces cuando yo lo tenga probablemente también ese vaya a ser mi problema, entonces mi hijo lo va a seguir reproduciendo. Pero en general, pues como estos pequeños síntomas nos pueden como ayudar a identificar cuáles heridas hay. Les digo, de verdad, lean ese libro que les comenté. Creo que nos puede como ayudar porque es muchísima información y es muy, muy interesante, está súper digerible y creo que nos puede ayudar mucho como a identificar cuál es la herida que yo tengo, cuál es la herida que pueden tener mis hijos y hasta cuál es la herida que pueden tener mis papás, ¿no? Julieta, ¿qué tal si le damos una segunda parte a este programa? Va que va. De hecho, les mencionaba que era demasiada información como para poderla abordar y que a lo mejor sí va a haber como demasiado así. Pero sí, me late para entrar como mucho más a detalle, tal vez en cada uno de las heridas emocionales, ¿no? Y que las personas que ya nos vieron también nos manden preguntas. Sus preguntas, si les da pena hacerlos ahí, pues nos los mandan en privado. En privado. Nos llaman o nos escriben. Son las 6:54, Julieta, y antes de agradecerte, me gustaría que mandaras saludos a las personas que cada semana te siguen. Nos ven. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos siguen cada semana, a los que me mandan mensajitos, a los que me dicen te estamos esperando y a ver ya qué horas van a salir. Muchas gracias. Ahorita no traigo la lista porque acuérdense que la lista es larga, pero en general muchas gracias a mi mami que es nuestra fiel seguidora. Sí. Y no nada más de este programa, sino de Letra Fría en general. Ahorita hubo como muchas personas que nos reaccionaron. Mire, preciosa, que nos ve de Estados Unidos, Alejandro Magaña, a Óscar Cárdenas, obviamente, Andy Panda, Cuca Llamas, María del Carmen, Íñiguez, Francisco Noé Alfaro, Marisa García, Miguel, Ari Núñez, Lulu Cano y Fernando Morán. Muchas gracias porque son las personas que reaccionaron ahorita a este programa. Ya saben, cuando gusten y deseen, aquí está ahora sí que el espacio para que nos hagan sus preguntas y también de los temas. Ya tenemos una lista larga de temas que nos han propuesto, entonces espérenos, ahí poquito a poquito lo vamos sacando. Los vamos a ir agotando. Sí, le agradecemos a Mireya Valdovinos que nos aplaude el programa. Gracias. Muchas gracias, Mireya. Dice que está interesantísimo el tema y sí, este es un temazo. Muchas gracias. Guillermina Sánchez, muy interesante el tema. Y nos comentan que nunca reemplazaría mis padres maravillosos. Creo que al final nos queda como eso, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro, yo creo que para cerrar, no va a haber papás perfectos porque no hay, ¿no? Y al final eso nos va ayudando a adaptarnos al mundo, porque el mundo no es perfecto, el mundo no es justo, el mundo real está plagado de todo esto, ¿no? Y al final mis papás son como ese pequeño filtro que me ayudan como a ir creando esas defensas emocionales que me van a poder ayudar a adaptarnos al medio, ¿no? Y efectivamente, o sea, estos temas no tienen el sentido de enjuiciar a los papás. Al contrario, creo que lo que se busca es que los entendamos, que son seres humanos igual que yo, con necesidades, deficiencias, y al final cada uno de nuestros papás tienen su mucha historia y sus muchas heridas que sanar. Creo que cuando nosotros conocemos esto nos ayuda a entender. Y una manera de sanar el vínculo con mis papás es por medio de los hijos. Hace rato que preguntaba a Óscar, se me olvidaba comentarles eso, ¿no? Yo al trabajar el vínculo con mis hijos me puede ayudar a que yo sane el vínculo con papá y mamá,
Entonces, quien tiene hijos tiene una oportunidad excelente de todas esas heriditas que traemos, empezar a sanarlas. Julieta, te agradezco infinitamente por este tema. Gracias, gracias. Recuerden, aquí nos vemos el siguiente jueves y con la segunda parte de este tema. Y un besote a todos los que nos siguen. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a usted que siguió esta transmisión. Por favor, mándenos sus preguntas, las dudas o los enfoques que quiera usted que abordemos en el próximo jueves, la siguiente emisión de Hablemos de Emociones con Julieta Ponce, experta en salud mental. Y así nos despedimos, Julieta. Hasta la próxima, 6:58. Nos ha afectado a todos en mayor o menor medida. Obtener recursos es cada vez más difícil y eso lo vemos en todos lados. La situación actual ha hecho que varios de nuestros clientes retrasen los pagos y hasta cancelen los contratos porque también enfrentan problemas de liquidez. Durante más de 8 años, te hemos alguno. Creemos que la información es un derecho y que el buen periodismo debe estar al alcance de todos. Por eso, nuestro contenido es de acceso gratuito, libre. Debemos de cubrir gastos como el teléfono, la renta, la luz, internet, equipamiento y salarios de quienes conformamos Letra Fría. Ante esta realidad, hemos decidido realizar nuestra primera campaña de fondeo. Queremos seguir haciendo periodismo útil, periodismo que sirva a la gente, con el sello que siempre nos ha caracterizado. Con tu ayuda lograremos reunir los fondos suficientes para seguir haciendo periodismo que sea útil para la comunidad de Autlán y la región. Cuando impacta un huracán, Letra Fría está ahí. Cuando ocurre un hecho violento, Letra Fría está ahí. Cuando una autoridad no te escucha, Letra Fría está ahí. Cuando se violentan derechos humanos, Letra Fría está ahí. Cuando hay un descubrimiento científico, Letra Fría está ahí. Cuando ocurre una noticia, Letra Fría siempre está ahí. Letra Fría es agente de cambio. Queremos seguir informándote. Pase lo que pase, ocurra donde ocurra. Apoya nuestra primera campaña de fondeo. De antemano, el equipo de Letra Fría te da las gracias por apoyar el periodismo regional. ¿Cómo donar a Letra Fría? Para apoyar la campaña de fondeo de Letra Fría tienes dos opciones. Realiza una transferencia electrónica a la cuenta con clave interbancaria 0020 73 56 01 78 45 23 72 o a la 0020 73 56 01 78 45 20 26. Si lo prefieres, acude a la tienda OXXO más cercana y dona a cualquiera de los siguientes dos números de tarjeta: 47 66 84 15 96 76 09 94 o 47 66 84 15 96 76 03 90. De antemano, el equipo de Letra Fría te da las gracias por apoyar el periodismo regional.